En el siguiente video vas a aprender a cómo obtener la deflexión máxima en esta viga a través del método de singularidad. Determine la deflexión máxima de la viga en voladizo. Considere E igual a 200 gigapascales y un momento de inercia de 65 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Como pueden apreciar, nosotros tenemos una viga que se encuentra en voladizo, también se llaman vigas en cantilever o vigas empotradas. Y la característica particular de esta viga es que contamos con una carga triangular, también conocida como carga uniformemente creciente, y una carga puntual en su extremo. Nos están solicitando determinar la deflexión máxima. Vamos a comenzar recordando algunos conceptos teóricos, como por ejemplo, ¿cómo es el tema de la deflexión? ¿Qué es la deflexión? Para dar esta explicación, primero vamos a dibujar el eje neutro de esta viga. Más o menos, imaginemos que el eje neutro viene aquí, siguiendo esta línea en color gris. Sin embargo, una vez que el elemento es cargado, porque este eje neutro permanece horizontal, pero una vez que el elemento es cargado, pues la viga va a tender a venirse más o menos así. Si nosotros exageramos esta deformación, la viga tendrá una deformación como la que se está mostrando a continuación. Cuando nosotros hablamos de deflexión, estamos hablando de el desplazamiento vertical que tuvo la viga a partir del eje neutro hasta el punto final, es decir, una vez que se cargó la viga. Y justamente esta distancia que nosotros tenemos vertical entre la posición final y la posición inicial es lo que nosotros le llamamos desplazamiento y lo representamos con la letra Y. Esto es lo que vamos nosotros a determinar. Otro aspecto muy importante que nos va a servir más adelante para el tema de la obtención de las condiciones de frontera es lo siguiente. Hay que recordar que en la mecánica de materiales que hemos estudiado hasta ahora, los apoyos son totalmente indeformables. Eso quiere decir que donde exista un apoyo, la deflexión va a ser de cero. Otra cosa que nosotros podemos apreciar es que aquí nosotros tenemos una curva que provoca la deflexión de la viga. Y resulta de que nosotros podríamos calcular la pendiente de esta curva en cualquier punto. Claro, una vez que tengamos la ecuación de la pendiente. Y podríamos ir conociendo la pendiente en cualquier punto. Sin embargo, como pueden apreciar, pues esta pendiente cada vez va siendo menos negativa. Recuerden que las pendientes positivas las representamos más o menos con esta dirección y las pendientes negativas con esta dirección. Entonces podemos apreciar que esta pendiente cada vez va siendo menos negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que va a llegar un momento en el que aquí, en el punto A, pues esta pendiente va a ser de cero. Ustedes observan el comportamiento de las pendientes, pues digamos que es un tanto congruente el comportamiento de esta pendiente. ¿Por qué digo esto? Porque entonces, cada vez que nosotros analicemos un empotramiento, aparte de decir que la deflexión es igual a cero en el empotramiento, pues también vamos a ver que la pendiente también va a ser de cero. Recuerden que una pendiente de cero, pues prácticamente es una pendiente horizontal. Así que bien, estamos listos para iniciar nosotros con la solución de este problema. Y es muy simple, vamos a ver cómo vamos a iniciar. Para nosotros poder obtener nuestra función de singularidad, o como lo conoce el señor Hibbeler en su obra de dinámica, función de discontinuidad, primero es necesario que nosotros hagamos un corte en la viga. Yo puedo hacer el corte del lado derecho o puedo hacer el corte del lado izquierdo. Hay que prestar mucha atención porque dependiendo de en dónde haga yo el corte, pues va a ser la complejidad de este problema. Para que vean de qué les hablo, los invito a que vean en esta lista de reproducción de mecánica de materiales, a que vean las funciones de singularidad. Simplemente con que tecleen en el navegador de YouTube funciones de singularidad DKU Ingeniería y se van a dar cuenta cómo, dependiendo del corte en donde lo hagamos, la función va a cambiar. Sin embargo, no importa, el resultado final será el mismo. Así que en esta ocasión, lo que yo voy a hacer es hacer un corte justamente lo más pegado a. ¿Y por qué hago esto? Pues porque si yo lo hago del otro lado, las cargas que voy a tener hacia la izquierda van a ser esta carga triangular y las dos reacciones. Eso quiere decir que voy a tener 3 cargas.
Sin embargo, si yo hago un corte lo más pegado a y considero las cargas a la derecha, solamente tendría la carga triangular y solamente tendría esta carga puntual. Así que bien, mi corte, ¿cómo va a ser? Siempre que nosotros vamos a utilizar una función de singularidad, vamos a hacer un corte. Y este corte debe de ser lo más pegado posible a cualquiera de los extremos de la viga. Lo más pegado posible. Y aquí está mi corte. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, ingenieros, a partir de nuestro corte, porque si somos realistas, no sabemos exactamente a qué distancia lo hicimos nosotros. Simplemente hicimos un corte y listo. Pero que si sabemos que a partir de donde inicia la viga, tal es el caso de que la viga inicia aquí, aquí le vamos a poner un 0. Esta distancia desde donde inicia la viga hasta donde está nuestro corte, nosotros le vamos a llevar X. Y solamente recuerden eso, la distancia que hay de nuestro corte a donde inicia la viga es X. Ahora, como ya tenemos nuestro corte, lo que debemos de hacer es, ahora sí, obtener nuestra función de singularidad. Pero observen ustedes qué simple se obtiene. Lo que vamos a hacer para obtener esta función de singularidad, que por cierto, generalmente le llamamos m de x, ¿qué sería? Bueno, pues hagan de cuenta que nosotros vamos a hacer una sumatoria de momentos en el corte. Así es, ni más ni menos. Vamos a hacer una sumatoria de momentos en el corte y vean qué simple sale. Si ustedes observan, nosotros vamos a tener esta fuerza de 15 kilonewtons. Pues eso quiere decir que vamos a poner nuestra carga de 15 kilonewtons. Pero atención, como estamos sacando momentos en el corte, yo debo de multiplicar esa carga por su distancia perpendicular. ¿Y cuál es la distancia del corte a la aplicación de la carga? Pues podemos apreciar que es X. Incluso no voy a poner unidades, vamos a quitar estas unidades, ingenieros. Nada más le voy a poner 15X. Sin embargo, es muy importante recordar lo siguiente. Recuerden que esto está en kilonewtons y nosotros, para obtener estas deflexiones, debemos de trabajar en newtons. Eso quiere decir que ustedes deberían de poner 15.000, 30.000, etc. Sin embargo, yo voy a poner 15, 30 y al final del procedimiento simplemente pues vamos a multiplicar por los factores correspondientes para llegar a la solución. Así que recuerden que estos son kilonewtons y la distancia está en metros. Es muy importante siempre tener presente las unidades. Después, ¿qué vamos a tener? Pues si ustedes observan de manera implícita, yo dije que si las cargas dan un giro en sentido horario, son positivas. Esta carga triangular también va hacia abajo. Por lo tanto, también nos va a dar un giro en sentido horario. Eso quiere decir que le vamos a poner nosotros más, como se muestra, y vamos a sacar esta carga. Cuando nosotros tenemos una carga que es distribuida, ya sea uniforme o uniformemente creciente o cualquier tipo de carga distribuida, pues para sacar su magnitud lo que tendríamos que hacer es obtener el área. Y es justamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a sacar el área en esta carga. Y para sacar el área pues vamos a tener que es la base por la altura entre 2. Sin embargo, hay que prestar mucha atención a algo. Nuestra carga triangular no está iniciando de 0. Acuérdense que nosotros estamos iniciando a partir de nuestro corte. Eso quiere decir lo siguiente. La altura pues es de 30, lo voy a poner como 30. Aquí no hay mucho que hacer. Pero la base sí. ¿Y cómo nos quedaría la base? La base de este triángulo sería la distancia de nuestro corte hasta donde termina, a que sería igual. Va a ser igual a X, como pueden apreciar, menos 1.5, que es este de aquí. ¿Qué nos da como resultado? Pues la distancia que tenemos de aquí a nuestro corte. Mucha atención. Quizá algunos de ustedes están pensando que la base de este triángulo sería de 1.5. Sin embargo, esto es incorrecto, porque recuerden que es la distancia de donde inicia o termina este triángulo hasta nuestro corte, y nuestro corte no está llegando al punto A. Por eso nos conviene dejar esto en función de X. De hecho, si observan, todas las funciones de singularidad generalmente quedan en función de X. Así que bien, pues eso quiere decir que la base es de X
menos 1.5. Es decir, x, que es todo este valor, menos este segmento de aquí, que nos da como resultado esto que estábamos buscando. Y esto, desde luego, que lo vamos a dividir entre 2. Ahora bien, como ustedes pueden apreciar, hasta aquí yo ya tengo mi carga uniformemente creciente. Sin embargo, es necesario que yo la multiplique por la distancia, porque no olviden que estamos sacando momentos aquí en el corte. Entonces, ¿cómo quedaría esta distancia? Pues bien, resulta que nosotros sabemos que cuando tenemos un triángulo rectángulo, el centroide de ese triángulo rectángulo se encuentra a una distancia de 1/3 del ángulo recto. Es decir, la distancia que tenemos de aquí hasta aquí es 1/3 de la base. Sin embargo, como yo estoy sacando momentos en el corte, pues la distancia que yo estoy buscando es la distancia del centroide hasta otro lado. Eso quiere decir que si aquí antes era de 1/3 la distancia, este otro lado va a ser de 2/3. Así es. Si ustedes observan, la distancia de mi corte a el centroide, pues es prácticamente de 2/3. Y seguramente se estarán preguntando, ¿y qué tiene que ver el centroide aquí? Y tiene mucho que ver, porque resulta que esta carga, o la magnitud de esta carga que nosotros acabamos de calcular, pues está actuando justamente en el centroide. Aquí estaría actuando la carga uniformemente creciente. Por eso es importante saber la ubicación. Si regresamos a nuestra función de singularidad, entonces, ingenieros, pues vamos a multiplicar por el brazo de palanca, que es la distancia de donde estamos sacando momentos hasta la aplicación del centroide o la aplicación de la carga. Y quedamos que era de 2/3 de la base. Entonces, vamos a multiplicar este valor por 2/3 y la base ya la habíamos obtenido previamente, sabemos que es de 1.5. Y listo. Aunque no lo crean, hemos obtenido nuestra función de singularidad para esta viga. Simplemente vamos a hacer unas adecuaciones para reducir algunos términos y que esto pueda ser más simple. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tener que 15x, aquí ya no se puede reducir, pero aquí vaya que sí vamos a poder reducir. Es decir, pues vamos a tener este 2 con este 2 se va a hacer un 1. 30 entre 3 va a ser 10. Y x menos 15 por x menos 15 me daría x menos 15 al cuadrado. Entonces vamos a tener que es más 10 por x menos... de hecho no es menos 15, es menos 1.5. Y esto nosotros lo vamos a elevar al cuadrado. Y listo, ingenieros. Ahora sí, hasta aquí nosotros ya hemos obtenido la función de singularidad. Y con esta ecuación, nosotros podemos conocer el momento en cualquier parte de la viga. Basta con sustituir en x el punto en donde queremos conocer el momento. Y también una cosa, recuerden que nuestra viga inicia del lado derecho. Es decir, aquí está el 0, 1.5 y 3. Es muy importante que no pierdan de vista en dónde inicia la viga. Y siempre inicia del otro lado de nuestro corte. Así que bien, una vez que yo ya tengo mi ecuación de singularidad, pues vamos a aplicar la ecuación para encontrar la deflexión. Sin embargo, hay que recordar cómo es esta ecuación. Sabemos que esta ecuación se representa como la segunda derivada con respecto de x. ¿De qué? Bueno, pues va a ser de el momento o de la función de momento en función de x entre e por y, que conocemos como la rigidez de la viga, pues estos dos términos juntos. Como pueden apreciar, E por I, pues a nosotros no lo están brindando. Nada más hay que tener mucho cuidado porque este está en newton sobre metro cuadrado. Bueno, podría estar en newton sobre metro cuadrado y este está en milímetros a la cuarta. Pero al final, pues hacemos esas anotaciones de las unidades cuando corresponda. A través de esta ecuación, ingenieros, es que nosotros vamos a poder determinar la deflexión en la viga. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Este término es constante. Si se fijan, no va a cambiar. Lo voy a pasar hacia el otro lado. Entonces,
La parte de las segundas derivadas nos queda del lado izquierdo junto con esta constante y del lado derecho tendríamos nosotros nuestra ecuación de momento, que también se conoce entonces ya como ecuación de la curva elástica. Así que si nosotros sustituimos, ingenieros, observen qué es lo que tendríamos. Vamos a tener que es e por i, que va a multiplicar a la segunda derivada de y con respecto de x al cuadrado, y esto a qué va a ser igual. Pues esto va a ser igual a 15x más 10 por x menos 1.5. Esto va al cuadrado. Y listo. Recuerden que lo que nosotros necesitamos es esta y está acompañada de una segunda derivada. Esto quiere decir que debemos de integrar dos veces, ingenieros. Vamos con la primera integración. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener que es e por i y vamos a tener que es dy en dx. Y desde aquí podríamos hacer una anotación, y es que cuando nosotros tenemos la derivada de una función, o a través de la derivada de una función, podemos obtener la pendiente. Eso quiere decir, ingenieros, que esta ecuación que nosotros vamos a escribir, pues nos va a servir para determinar la pendiente en algún punto, en el punto que ustedes deseen. ¿Y cómo quedaría? Pues si nosotros integramos, ingenieros, vamos a tener que sería 15 por x cuadrada entre 2. Eso quiere decir que si simplificamos directamente, vamos a tener que es 7.5 x al cuadrado. Después vamos a tener más. Y al integrar, pues vamos a tener 10 por x menos 1.5 al cubo entre 3. Entonces, pues eso quiere decir que tendríamos 10 tercios de x menos 1.5 y esto nos quedaría al cubo, por cierto, más una constante de integración. Recuerden, lo que estamos haciendo es integrar con respecto de x. Si ustedes observan, con una integral más vamos a poder despejar, o más bien, sacar esta y de las derivadas. ¿Y qué tendríamos entonces? Vamos a tener que s por i. Si nosotros integramos, vamos a tener que es y. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues va de nuevo. Resulta de que nosotros vamos a tener que es 7.5 por x al cubo entre 3. Si nosotros simplificamos, pues vamos a tener una función de 2.5 por x al cubo. Después vamos a tener que es más. Atención, aquí va a quedar un exponente a la cuarta, entre 4. Entonces en la parte de abajo tendríamos 12, en la parte de arriba tendríamos 10. Si nosotros reducimos estos términos, es decir, sacamos mitad, pues ¿qué tendríamos? Vamos a tener que son 5 sextos de x menos 1.5 y esto nos quedaría a la cuarta. Después vamos a tener que es más c1 por x, porque también tenemos que integrar esta constante de integración, y vamos a tener más una segunda constante de integración. Y listo. Lo que nosotros estamos obteniendo hasta aquí, ingenieros, es una solución general para esta viga, o más bien para las vigas con esta configuración. Sin embargo, lo que deseamos ahora es obtener pues prácticamente una solución particular para obtener la deflexión máxima. Para nosotros pasar de esta solución general a una solución particular, nos vamos a apoyar de las condiciones de frontera. Ya las habíamos mencionado al inicio de este video. ¿Y cómo quedarían estas condiciones? Recuerden que mi viga inicia del lado derecho. Justamente del lado derecho decimos que x es igual a 0. Entonces tendríamos que en el punto A, ahorita ya nos podemos olvidar del corte completamente. Vamos a tener que en el punto A la x es igual a 3. Y en este punto A, donde x es igual a 3, la deflexión es igual a 0. Recuerden que en la mecánica de materiales, los apoyos son indeformables. Después vamos a tener otra condición más. Cuando x es igual a 3, nuevamente, pues entonces vamos a tener que la pendiente, como ya lo habíamos visto al inicio del video,
la pendiente es de 0. Sin embargo, mucha atención, esto solamente ocurre de la pendiente de 0 en los apoyos donde hay un empotramiento. Fuera una viga simplemente apoyada, no podemos aventurarnos a decir que θ es igual a 0, es decir, la pendiente, porque no lo sabríamos. Sin embargo, aquí nosotros tenemos un empotramiento, aquí sí lo sabemos. Y listo, con estas dos condiciones de frontera, pues va a ser suficiente para nosotros poder determinar las constantes de integración que obtuvimos y de ese modo, pues, sacar la deflexión de la viga. Así que bien, para obtener estas constantes de integración, pues es muy simple. Vamos primero a comenzar obteniendo la C1 y para ello voy a sustituir esta condición de frontera. ¿Y qué tendríamos? Que cuando la pendiente es igual a 0, nos vamos a la ecuación de la pendiente, que es esta que tenemos aquí. Observen que la pendiente es igual a 0, es decir, todo este término se va a hacer 0. Entonces vamos a tener que es 0 igual a ¿qué? Va a ser igual a 7.5. Atención, recuerden que x es igual a 3. Entonces nos va a quedar 7.5 por 3 al cuadrado. Después vamos a tener que es más 10 tercios de ¿qué? Pues 10 tercios de 3 menos 1.5. Vamos a tener aquí 1.5 elevado al cubo. Y después aquí vamos a tener que es más C1, que es la constante de integración que justamente pues nosotros estamos buscando. Como pueden apreciar, tenemos una ecuación con una incógnita. Eso quiere decir que fácilmente pues nosotros podemos conocer el valor de C1. Despejamos, vamos a decir que C1 tiene un valor de menos 78.75 y listo. Pueden apreciar, hasta aquí nosotros ya conocemos nuestra primer constante de integración. Ahora, vamos por la segunda. Para obtener la segunda constante, pues vamos a sustituir la segunda condición de frontera. Y si observan, en esta ocasión, esta condición de frontera constituye la deflexión. Eso quiere decir que vamos a sustituir en la ecuación de deflexión. Como la deflexión es 0 en ese punto, este término también se hace 0, término de la izquierda de la ecuación. Y vamos a tener que 0 es igual a 2.5 que multiplica a 3 y esto nos va a quedar al cubo. Después vamos a tener que es más 5 sextos que va a multiplicar a x menos 1.5 y pues sabemos que es 3 menos 1.5, pues vamos a tener 1.5 y esto va a estar elevado a la cuarta. Después vamos a tener más C1 y C1 ya vimos que es de menos 78.75. En esta ocasión lo vamos a multiplicar por x, que es de 3, y después le vamos a sumar más C2. Recuerden que estamos utilizando esta ecuación. Nuevamente, ingenieros, tenemos una ecuación con una incógnita, donde nuestra incógnita es C2. Y C2 nos va a dar como resultado 164.63. Listo, ingeniero. Hasta aquí ya tenemos nuestras dos constantes de integración. Ahora sí, se podría decir que vamos a poder obtener nuestra nuestra solución particular. Para ello, pues, como vamos a encontrar la deflexión, vamos a tener nuestra siguiente solución particular. E por I, aquí nosotros lo vamos a multiplicar por Y. ¿A qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 2.5 por x al cubo más 5 sextos y aquí vamos a multiplicar por x menos 1.5. Esto va elevado a la cuarta. Después vamos a tener que es más C1, pero en este caso C1 pues sabemos que es negativo, menos 78.75, esto va multiplicado por x, más C2. Sabemos que C2 tiene un valor de 164.63. Y listo, ingenieros. Esta solución que nosotros estamos obteniendo ahora, pues es prácticamente nuestra solución particular
para la deflexión de esta viga. Ahora solamente resta sustituir los valores en donde nosotros querramos conocer la deflexión. Y observen ustedes, porque resulta de que si al inicio del video pusimos una deformación exagerada de esta viga, sabíamos que la deformación exagerada, la viga iba a bajar algo más o menos así. Eso quiere decir que la deflexión máxima pues se encuentra en el extremo donde x es igual a 0, donde inicia nuestra viga. Y justamente pues es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Pues vamos a decir que cuando vamos a calcular la deflexión cuando x es igual a 0. Y esto, luego que lo sabemos, ingenieros, ¿por qué? Pues nosotros lo sabemos porque es donde se encuentra la deflexión máxima. Así que bien, vamos a sustituir. Pero aquí viene una parte un tanto delicada que debemos de prestar mucha atención por lo siguiente. Resulta de que, si ustedes observan, tenemos que ser muy cuidadosos con el tema de las unidades. Recuerden que nosotros empezamos con las fuerzas y las fuerzas estaban en kilonewtons. Sin embargo, si ustedes observan el procedimiento que hicimos, pues resulta que empezamos con una ecuación de momento. Es decir, las unidades que vamos a tener en esta ecuación es newton metro. Como nosotros integramos con respecto a la distancia, en la siguiente ecuación nuestras unidades serían newton metro al cuadrado. Y como volvimos a integrar el tema de la distancia o el brazo de palanca, pues eso quiere decir que en esta última ecuación, que es la de la deflexión, nuestras unidades quedarían en newton metro cúbico. Bueno, para ser precisos, como trabajamos en kilonewtons, estos valores o estas unidades serían kilonewton por metro cúbico. Entonces, pues vamos a encontrar esta deflexión con las unidades correspondientes. Por lo tanto, vamos a trabajar solamente con metros. Y eso quiere decir que va a ser necesario que nosotros transformemos este momento de inercia a metros cuartos. Pero esto es muy simple. Esta conversión quedaría de la siguiente manera. Nosotros tendríamos que el momento de inercia actual, ¿de cuánto es? Pues es de 65 por 10 a la 6. Y esto me queda como milímetros a la cuarta. Sin embargo, como queremos convertir a metros, pues vamos a hacer la conversión de la siguiente manera. Nosotros sabemos que un metro es igual a 1000 milímetros. Pero atención, no estamos hablando de metros lineales, de metros a la cuarta. Eso quiere decir que un metro a la cuarta pues va a ser igual a 1000 milímetros a la cuarta. Así es. Vamos a dividir entre este valor entre 1000 a la cuarta. Y vamos a tener un valor de 6.5 por 10 a la menos 5. Y esto nos va a quedar en metros a la cuarta. Y listo, ingeniero. Ahora sí, estamos listos para sustituir. ¿Y qué es lo que tendríamos? Pues vamos a tener que la deflexión es igual a ¿qué? Vamos a poner nuestra función en la parte superior y al fin en la parte de abajo ponemos el producto de E por I. ¿Qué tendríamos entonces? Pues vamos a tener que es 2.5 por 1000, pues serían, ingenieros, 2500, ¿verdad? Y esto lo vamos a multiplicar cuando x es igual a 0. Qué interesante. De hecho, esto va a estar más simple, porque si ustedes observan, como necesitamos la deflexión cuando x es igual a 0, es decir, en este punto, este término se hace 0, este término también se va a hacer 0, este término también se hace 0. Eso quiere decir, ingenieros, que nosotros pues vamos a tener el término de 164.63. Y esto lo vamos a dividir entre ¿qué? Y por cierto, hablando de las unidades, recuerden que aquí esto nada más está en kilonewton metro. Vamos a transformarlo a newton metro. Eso quiere decir que tendríamos que multiplicar por 1000 nada más. 164.630. Y esto nos quedaría como newton por metro al cubo. Esas son las unidades de la parte superior. En la parte inferior, ¿qué tendríamos? Pues como acabamos de ver, vamos a tener que es
E por I, es decir, son 200 por 10 a la 9. Esto me queda como newtons entre metro cuadrado. Y después lo vamos a dividir, más bien lo vamos a multiplicar por 6.5 por 10 a la menos 5. Esto recuerden que nos quedaba como metros a la cuarta. Y listo, ingenieros. Ahora sí, si nosotros sustituimos estos valores, vamos a tener un valor de 0.012 metros. Ese es el valor de la deflexión. Sí, es un valor muy pequeño. Sin embargo, si nosotros lo transformamos a milímetros, pues nos daríamos cuenta que el resultado es de 12 milímetros. Obviamente yo aquí tomé pocos resultados. Si quieren tomar aquí yo tomé pocos decimales. Si quieren tomar más decimales, cuando trabajamos en metros y queremos transformar a milímetros, es muy recomendable, ingenieros. Sin embargo, yo así le voy a dejar. He sacado la deflexión en el punto derecho o en el extremo derecho de la viga porque sé que ahí se encuentra la deflexión máxima. Así que con esto, ingenieros, damos por concluido todo lo que el problema nos había estado solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.